todo el mundo ya se sabe de memoria que los lados del triángulo que forman el ángulo recto, que sería aquí, ¿no es cierto? Estos vienen a ser pues los catetos, ¿no es cierto? Y siempre pues el lado que se encuentra opuesto al ángulo recto vendría a ser la hipotenusa. Siempre, absolutamente siempre, sin importar la orientación pues de mi triángulo rectángulo, ¿verdad? Y dependiendo del ángulo agudo que estemos analizando, puede ser este o este de acá, el cateto será adyacente o será opuesto, ¿verdad? A ese ángulo. Entonces digamos que estamos analizando este ángulo de aquí. El cateto adyacente sería el que está pegado a ese ángulo. Por ejemplo, pongámosle un nombre X. Y el cateto opuesto sería pues el que se encuentra contrario justamente a ese ángulo de ahí. Todos recordamos ya la forma en la que se puede encontrar estos catetos. Para el opuesto siempre vamos a utilizar la hipotenusa, puedo poner cualquier letra, recuerden ustedes, y el seno, ¿verdad? Y para el adyacente, pues utilizaríamos el coseno. Perfecto. Vamos a ver otras funciones trigonométricas de las que no hemos hablado. Hemos hablado de senos, hemos hablado de cosenos, ahora vamos a hablar de tangente. Bueno, cuando estamos hablando de tangentes, pues nos referimos a la relación que existe entre los dos catetos, que al final de cuentas me va a decir pues qué tan inclinada está la hipotenusa, digámoslo así. Ok, entonces, solo por darles un ejemplo, esta digamos que viene a ser la hipotenusa, ok, o podría haber estado así, o podría haber estado así, o podría haber estado así. Es decir, cada vez pues se va poniendo más vertical. Cuando estábamos viendo las ecuaciones con rectas, recuerden que estábamos hablando de pendientes, por ejemplo. Y las pendientes, en un momento les había dicho que eran las tangentes de cierto ángulo, ¿no? Y mientras más acostada estaba pues esa pendiente o la recta, mientras más horizontal era, la pendiente o la tangente era menor o tendía más a cero. Y no existía pues la tangente de una recta que estaba completamente vertical. Ok, entonces cuando vamos en esta dirección de acá, la pendiente o la tangente pues va incrementándose. Yo les acabo de decir que esta inclinación, ¿no es cierto? Qué tan inclinada está esta recta de acá, qué tan inclinada está esta hipotenusa, pues se puede medir con la relación que existe entre los dos catetos. Entonces voy a decir que la tangente del ángulo que estoy analizando es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y si yo reemplazara los valores de y y de x con las fórmulas que tengo normalmente expresadas en términos de seno y coseno, estas de acá, ok, también puedo decir que la tangente de este ángulo vendría a ser, en vez de poner y, voy a poner h seno de teta, y acá pondría h coseno de teta. Las h se van, ¿no es cierto? Y resulta que también puedo decir yo que la tangente es igual a seno sobre coseno. Entonces ambas cosas son válidas, ¿no? Puedo decir que la tangente es cateto opuesto sobre adyacente, o puedo decir que la tangente es el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Entonces tengo dos fórmulas para poder hallar la tangente: a partir del ángulo o a partir de los lados, a partir de los catetos. Depende de la información que me dé el problema, ¿de acuerdo? Y se cumple lo que había dicho yo, que la tangente va a ir aumentando mientras más vertical se vea la hipotenusa. Ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Si yo tengo que en el numerador de tangente se encuentra y o el cateto opuesto, mientras más grande sea este valor, mientras más grande sea este numerador, más grande se va a hacer la tangente, ¿verdad? Entonces quiere decir que, tal como está, por ejemplo, si formamos un triángulo, voy a poner con otro color, si formamos un triángulo así, ustedes pueden ver pues que el valor en y de ese triángulo, o el valor del cateto opuesto, es más grande
que el valor del cateto opuesto de este otro triángulo que se ve acá. Obvio, ¿no es cierto? Entonces, mientras más vertical esté, mientras más grande es el cateto opuesto, correcto, pues más vertical se va a encontrar justamente esta hipotenusa. Y no podemos llegar a tener pues una hipotenusa completamente vertical, ya nos quedaríamos sin nada, ¿verdad? Ya no tendríamos nosotros un triángulo en sí, si fuera completamente vertical. Por lo tanto, no existe la tangente de un ángulo de 90 grados, es decir, si está completamente vertical. Sí, me quedo completamente sin triángulo. Cada vez voy a tener un triángulo que esté más de pie, digamos, correcto. Y ya en el caso que está completamente vertical, pues ya no siquiera tengo yo el triángulo. Entonces, ¿cuál sería el lío de tener una recta completamente vertical? Que ya no voy a tener pues un cateto, ya no voy a tener un cateto adyacente. Eso es lo que va a pasar. Y por lo tanto, es como si el X o el cateto adyacente se hiciera cero, y obviamente ustedes saben que no existe una división para cero. Viéndolo a partir de la fórmula de la tangente que está expresada como seno sobre coseno, ok, si yo tuviera pues, como digo, una hipotenusa completamente vertical, un ángulo de 90 grados, tendría que obtener la tangente haciendo seno de 90 para coseno de 90, ¿no es cierto? Seno de 90 es 1 y coseno de 90 es 0. Y yo no puedo tener división para 0, por lo tanto, una vez más, no puedo calcular o no existe la tangente de un ángulo de 90 grados. Eso ya no se les puede olvidar. Recuerden ustedes que teníamos en todo momento, pues, acceso a tablas de ángulos notables. Esto podemos obtener muy fácilmente, ¿no es cierto? Incluso acá en el internet, si yo ponía, por ejemplo, ángulos notables, pues podríamos tener directamente estas tablas, ustedes recuerden. Por ejemplo, voy a abrir esta tabla de acá, ¿sí? Y ustedes van a poder ver que para el caso de 90 grados, el seno es 1, el coseno es 0. Recuerden que tangente seno sobre coseno, no puedo tener una división para 0. Y acá me dice justamente que no existe o que no está definida la tangente para un ángulo de 90 grados. Que por cierto, 90 grados en radianes es pi medios. Ya vamos a recordar un poco eso de ahí también, para que no haya duda. Muchas veces nosotros hemos hablado acerca de utilizar grados o utilizar radianes. Nosotros hemos estado trabajando por el momento mayormente con grados. Les he dicho que en la calculadora tengan cuidado de que esté puesto en grados. Depende de la calculadora, pues se hará de diferente manera. No existe tampoco pues un procedimiento único. Entonces, por ejemplo, en mi caso, en mi calculadora debe decir deg, que en inglés es degrees, y degrees quiere decir grados, ¿no? Bueno, les he dicho que pi es un número muy interesante. Nosotros teníamos pues una circunferencia, ¿de acuerdo? Este viene a ser el radio de la circunferencia. Y si este radio de aquí nosotros pues le convertíamos en arco, ¿no es cierto? Algo así, por ejemplo. Le convertíamos en arco y decíamos que, claro, este radio, digamos que este arco tiene una longitud exactamente igual al radio, ¿de acuerdo? Y utilizaba esto para dar la vuelta entera al círculo. Es decir, voy a seguir utilizando radio una vez más, otra vez más, etcétera. Hasta llegar yo a la mitad de la circunferencia, necesitaba exactamente, no exactamente, porque realmente es un número que tiene pues un número infinito de decimales. Digamos que aproximadamente voy a necesitar 3.14159 radios. Sí, he cogido el radio, le he arqueado al radio, ¿no es cierto? Imagínense que yo cojo una cinta métrica, mido el radio, y esta cinta métrica obviamente se puede doblar, y utilizo esta misma cinta métrica para darle vuelta a la circunferencia, y hasta llegar a la mitad de la circunferencia mido cuántos radios tengo, ¿no? Y tengo aproximadamente 3.14159 o 3.1416 radios, ¿ok? O radianes. Radianes o
simplemente se le puede escribir también como rad, viene justamente de la palabra radio. Entonces, ¿cuántos radios, ¿no es cierto? ¿Cuántas longitudes de este arco necesito para dar la vuelta a la mitad del círculo? Entonces resulta que necesito 3.1416 y por eso es que este número es tan importante, ¿no? Sin importar pues qué tamaño tenga el círculo, si cojo su radio, porque claro, va a cambiar el radio, si cojo su radio y empiezo a rodearlo, voy a necesitar este número de radios para dar la vuelta al medio círculo. Y entonces de ahí es donde venía justamente el número pi. Este es el famosísimo pi, que se representa justamente con la letra griega pi, ¿no? Es una letra griega y quiere decir pi, o se pronuncia pi. Bueno, y de ahí viene entonces esto de acá. Ustedes saben que en grados, la mitad del círculo, ¿no es cierto? Si yo empiezo aquí y doy la media vuelta, y hasta llegar acá, como para tenerlo así, por ejemplo, voy a haber dado pues una vuelta de 180 grados, ¿no es cierto? Eso es lo que tengo ahí, una vuelta de 180 grados. ¿Ok? Tengo esa abertura de ahí de 180 grados. Entonces, si trabajo yo en grados, pues 3.1416 radianes, ya no voy a decir radios, voy a decir radianes, o pi radianes, pues va a equivaler a estos 180 grados. ¿Sí? Y ya sabemos por qué, ¿no es cierto? Porque necesito pi radios o pi radianes para dar esa media vuelta de ahí, para completar los 180 grados. O lo que da lo mismo, voy a necesitar 2 veces pi radios o radianes para dar todos los 360 grados, ¿no? Bueno, y muy fácilmente voy a decir, si necesito pi radianes para completar 180 grados, correcto, ¿cuántos radianes voy a necesitar? De igual manera, para poder completar pues, cualquier número y, digamos así, de grados, ¿no? Podemos poner, antes de ponerlo genérico, voy a decir, bueno, a ver, para completar 45 grados, por ejemplo. Sí, si necesito pi radianes para completar 180, ¿cuántos radianes necesito para completar 45 grados, por ejemplo? Me interesa saber cuántos son 45 grados, ¿no? Ustedes saben, esto viene a ser simplemente una simple regla de 3, ¿no es cierto? Viene a ser una simple regla de 3 y listo. Entonces, es como si yo multiplicara x por 180, ¿no es cierto? Tendría que dividirle para el pi que tengo ahí para poder encontrar. Podría haber puesto, a veces las reglas de 3 lo ponen al revés, ¿no es cierto? Si 180 grados, porque tal vez así estamos más acostumbrados. Si 180 grados son pi radianes, 45 grados, ¿cuánto será? Sí, si quieren ponlo así. Entonces, si es así, este signo de pregunta que he puesto yo aquí, pongámosle X, tal vez así es un poco más natural. Les voy a decir que este X de aquí va a ser 45 grados, que multiplico por pi radianes, dividido para 180, por ejemplo. ¿Correcto? Y obviamente he puesto yo 45 aquí como un ejemplo nada más, pero podría haber puesto algo más genérico, como digo yo, ¿no es cierto? Podría haber puesto un Y, por ejemplo. Y podría tener pues una fórmula ya más general, ¿de acuerdo? Que lo que he hecho es justamente pues multiplicar por pi y dividir para 180. Es como si hubiera tenido yo una ecuación y hubiera tenido yo que despejar la variable. Voy a llegar a algo así. Me parece que es mucho más fácil de explicar con una regla de 3, nada más que estamos más familiarizados, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y bueno, lo mismo va a pasar pues si hubiera tenido que transformar en cambio a radianes. Y hubiera dicho, ¿saben qué? Tengo pi radianes. Si pi radianes es 180 grados, pongamos nuevamente Y, por ejemplo, pues Y radianes, ¿cuántos grados vendría a ser? Sería los 180 grados por Y dividido para los pi radianes. Entonces, esa viene a ser la única diferencia, ¿no? En algún caso multiplico por pi dividido para 180, en el otro caso multiplico por 180 y divido para pi. Entonces,
Recordemos, esto vendría a ser de radianes a grados. Y esto de acá arriba vendría a ser de grados a radianes. Y ya no nos vamos a olvidar nunca más de eso de ahí. Entonces ya no voy a colocar acá esta regla de 3. Pero si se olvidan, pues ya saben de dónde viene. ¿Correcto? Pero bueno, entonces sería eso de ahí nada más. Entonces, digamos que mi intención es saber a cuántos radianes equivale 90 grados. Si tengo 90 grados, ¿cuántos radianes tengo yo? Bueno, entonces estoy queriendo transformar de grados a radianes. Voy a tener que utilizar esta fórmula que se encuentra acá. Exactamente, ¿no es cierto? Porque si reemplazamos en la fórmula, ¿qué va a decir? X es igual, ya no voy a poner 90, vamos a poner 90 grados. Esto se multiplica por pi. Ya no voy a colocar la palabra rad, pero saben que son pi radianes, ¿no? Y esto lo voy a dividir para 180. Elimino el 90 que está acá arriba con la mitad del 180, ¿no es cierto? Porque 180 es 90 por 2. Entonces justamente se me van los 90 y me queda solamente el 2, ¿no es cierto? Y por lo tanto esto me va a quedar igual a pi medios. ¿Ok? Entonces es muy fácil, ¿no es cierto? De grados a radianes se multiplica por pi y se divide para 180. ¿De dónde sacamos eso? Y yo ya hice todo el análisis anteriormente, hice esa regla de 3 y expliqué por qué es que pi radianes de 180 grados, porque es justamente el número de radios que necesito para dar la media vuelta al círculo, ¿no es cierto? Y si hubieras tenido otra pregunta que me hubiera dicho, tengo pi cuartos, ¿a cuántos grados equivale eso? De igual manera, ahora voy a hacer de radianes a grados. Yo encuentro pi cuartos, me dicen es pi cuartos radianes y me digo, y ahora, pero ¿y eso a grados cuánto es? Porque a mí me gusta trabajar en grados. ¿Cuánto es pi cuartos? Bueno, entonces voy a utilizar ahora la fórmula que me permite transformar de radianes a grados, ¿verdad? Entonces voy a hacer la misma cosa. Claro, podría dividir el 3.1416 para 4 primero, pero recuerden que a mí no me gusta utilizar mucho la calculadora. O trato de utilizar la calculadora tanto como se pueda. Entonces, a final de cuentas, digo que 180 multiplica pi cuartos y esto se divide para pi. ¿Ok? Y ahí voy a obtener. Entonces, esto se puede hacer de algunas maneras. Puedo hacer... Recuerden que yo puedo poner todo sobre 4 en primer lugar. ¿Sí? 180 por pi dividido para 4, puede ser 180 pi para 4. Hago medios con medios, extremos con extremos. Primero van los extremos en el numerador. Sería 180 pi por 1. ¿Correcto? Y ahora los medios, pues sería 4 pi. Se van los pi. Y me queda 180 para 4. 180 para 4 es 45. 45 grados. Tenemos que acordarnos de colocar las unidades para saber con qué estamos trabajando. Arriba trabajamos con radianes, abajo con 45 grados. Muchas veces en los problemas no me ponen la palabra rad, ni me explica qué es radianes, no me pone tampoco el símbolo de grados, pero se asume que estoy trabajando en radianes. Es decir, si me dicen tengo un ángulo de 2pi, pues ya, claro, sería 360 grados, ¿no es cierto? Si me dice 2pi, puedo asumir yo que estoy trabajando en radianes. Bueno, como les digo, sería mucho más fácil si simplemente utilizan ustedes directamente la calculadora. A mí no me gusta utilizar mucho la calculadora, ¿no es cierto? Nunca más se les va a olvidar. ¿Cómo transformo de grados a radianes? Multiplico por pi y divido para 180. ¿Cómo transformo de radianes a grados? Multiplico por 180 y divido para pi. ¿Ok? Entonces no debería estar muy complicado eso de ahí. Bueno, entonces, dado eso que acabo de decir, en primer lugar podríamos hacer pues un ejercicio para transformar de grados a radianes o viceversa y luego tratar de hallar tanto seno como coseno como tangente, que no debería ser pues ninguna cosa complicada, ¿verdad? Entonces, digamos que yo pongo pues un ejercicio demasiado fácil. Recuerden que necesitamos que los triángulos sean rectángulos para poder aplicar las funciones trigonométricas. Utilicemos otra letra, por ejemplo beta, para poder obtener
seno, coseno del ángulo, me hace falta solamente saber el ángulo, no necesito saber ningún cateto ni nada por el estilo. Pero bueno, podría yo hacer el ejercicio un poquito más completo si también utilizo pues dimensiones acá de los lados. En este caso lo que me está dando aquí es la hipotenusa. Recuerden, es el lado que se encuentra pues opuesto al ángulo recto que tengo yo ahí, ¿verdad? Bueno, trabajemos primero pues con el ángulo. Voy a decir que el ángulo es, por ejemplo, de 60 grados, ¿de acuerdo? Y necesito pues encontrar el resto de lados. Ya sabemos cómo hacer eso de ahí, ¿no es cierto? Pues digamos que me dice necesito encontrar el resto de funciones trigonométricas, ¿ok? Entonces voy a hacer de cuenta que nunca me da los 60 grados. Voy a hacer de cuenta que ni siquiera me da el ángulo, sino que me da el coseno del ángulo, por ejemplo. Por dar un ejemplo, ¿ok? Entonces digamos que me dice que es raíz de 3 sobre 2. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Me dice que el coseno de beta es raíz de 3 sobre 2. ¿Ok? Eso es lo que me da el ejercicio. Entonces yo ya conozco el coseno. Si me da algo así, yo asumiera que es, por ejemplo, un ángulo notable, podría ir directamente a la tabla a ver qué ángulo es el que yo tengo. Justamente, ¿no es cierto? Pero si no encuentro una tabla, probablemente no es un ángulo notable, voy a tener que utilizar la calculadora, hacer arco coseno, coseno a la menos 1 para poder obtener pues justamente el ángulo, ¿no es cierto? Pero bueno, si me lo diera así, si es un ángulo notable, ¿no es cierto? Raíz de 3 sobre 2 en coseno, tendría que ir acá donde dice coseno, raíz de 3 sobre 2, sé que es pi sextos radianes. Ok, entonces es pi sextos. Estoy trabajando en radianes, ¿de acuerdo? Si yo quisiera pasar esto a grados, como puede ser de radianes a grados, tengo que dividir para pi, ¿no es cierto? Entonces sería multiplicar por 180 y dividir para pi. Esto viene a ser radianes. A pesar de que no me he escrito la palabra radianes, ya les digo que si me lo da así, pues yo ya puedo asumir que está hablando de radianes. Entonces si esto pasa a grados, multiplico por 180, perdón, y divido para pi. Está multiplicado por 180, los pi sextos, y ahí está dividido para pi, ¿verdad? Hagamos de forma ordenada que no haya confusión. Tenía pi sextos, esto estoy multiplicando por 180 y estoy dividiendo para pi, ¿ok? Se van los pi's y acá me queda 180 dividido para 6, lo cual me va a dar 30, ¿verdad? Entonces resulta que el coseno, que era raíz de 3 sobre 2, ok, corresponde a un ángulo de pi sextos o un ángulo de 30 grados. Eso es lo que tengo yo ahí. Y esto, ¿cuál es el seno de 30 grados o el seno de pi sextos? Nuevamente estamos hablando de un ángulo notable. Ah, perdón, yo creo que he visto mal, había copiado. Sí, está bien. Yo copié por copiar, ¿no? Cualquiera. Parece que al inicio el mide era hacerla de 60 grados, pero luego cambiar a 30 grados. Bueno, entonces tengo un ángulo de 30 grados. Iría acá a la tabla de ángulos notables, ¿no? Para ver cuál es el seno de 30 grados. Tengo 30 grados. El seno de 30 grados es 1/2, ¿no es cierto? O seno de pi sextos, como ustedes quieran. Ya no hace falta que ponga radianes, ¿no es cierto? Ya sabemos, va a ser 1/2. Y digamos que también me pide encontrar pues la tangente. Ustedes saben, la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o también podría decir que es el seno del ángulo dividido para el coseno del mismo ángulo, ¿no es cierto? Seno de pi sextos dividido para coseno de pi sextos. El seno de pi sextos es 1/2 y el coseno es raíz de 3 sobre 2, ¿no es cierto? Si hago extremos con extremos, voy a tener 2 en el numerador, 1 por 2, y luego medios con medios voy a tener 2 raíz de 3 en el denominador, lo que quiere decir que se van los 2 y me queda 1 sobre raíz de 3. ¿Ok? Y esa vendría a ser por la respuesta 1 sobre raíz de 3. A veces nos gusta racionalizar el denominador, es decir, no nos gusta que el denominador tenga raíces. Si lo dejo 1 sobre raíz de 3, pues
Yo les digo, normalmente no nos gusta tener pues raíces en el denominador, nos gusta racionalizarlo. La única manera de hacer eso sería multiplicar por raíz de 3, tanto arriba como abajo. Me va a quedar raíz de 3 arriba y acá abajo raíz de 3 al cuadrado, que me va a quedar 3. Ok, entonces he obtenido la tangente dividiendo seno para coseno. Como les digo, en el caso que yo tuviera pues un ángulo notable voy a encontrar en tablas, pero si no lo tuviera pues ya no puedo hacer eso de ahí. Entonces puedo ver acá que la tangente justamente me dice que es raíz de 3 sobre 3. Es porque hemos racionalizado el denominador, ¿no es cierto? Le hemos quitado la raíz, multiplicando por raíz de 3 tanto arriba como abajo. Recuerden que antes de esto de acá tenía yo como respuesta 1 sobre raíz de 3, pero es más fácil verlo, o más común verlo así. Bueno, entonces he hallado, a partir del coseno, he hallado el seno, he hallado la tangente. Y ahora pues podría, si yo quisiera, hallar pues ya los catetos. ¿De acuerdo? Esto ya sería con las fórmulas que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para el caso del cateto opuesto, voy a etiquetarle acá, pongámosle a este cateto opuesto Y, por ejemplo, y este pongámosle X. Entonces el Y sería seno de beta por 150. Estoy tratando de no utilizar la calculadora para nada, ¿no es cierto? Yo ya sé que seno de beta era un medio. Eso es lo que habíamos sacado, ¿no es cierto? Y esto lo multiplico por 150. 150 para 2 me va a dar 75. Lo que sea que estemos trabajando, centímetros, metros, etcétera. Esto ya no son ángulos, ¿no es cierto? Y lo mismo me va a pasar con el cateto adyacente. Cateto adyacente sería coseno de beta por 150. El coseno de beta es raíz de 3 sobre 2. Correcto. Y esto me va a dar, pues, de igual manera, 75 por raíz de 3. Lo puedo dejar expresado así, es igualmente una respuesta válida, o puedo pues ya utilizar la calculadora para poder aproximar la verdadera dimensión en decimales, ¿no? Sí, pero ahí estoy, siempre que utilizo decimales estoy aumentando error, porque ya depende de cuántos decimales utilice. Y bueno, eso viene a ser el cateto opuesto, el cateto adyacente. Y recuerden que la tangente tiene dos fórmulas, pues la tangente, ¿no es cierto? Es seno sobre coseno y hacemos que raíz de 3 sobre 3. Y también podíamos obtener pues la tangente dividiendo cateto opuesto para cateto adyacente. También es igual a esto, ¿no? Sí, recuerden. ¿Es seno sobre coseno o es cateto opuesto sobre cateto adyacente? Podemos comprobar eso. Acá me va a quedar 75, que es Y, dividido para 75 raíz de 3. Se van los 75 y me queda 1 sobre raíz de 3. Que es justo lo que tenía arriba, y racionalizando pues me queda raíz de 3 sobre 3. También hemos comprobado que también puedo obtener yo la tangente de esta manera, ¿no? Ok, entonces dependerá mucho de qué es lo que me da el problema. Si me da senos cosenos, puedo obtener la tangente con la fórmula de seno sobre coseno. Y en el caso de que me dé lados, pues es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, esto es solamente para empezar a trabajar ya con otra función más, que sería la función tangente. En el caso que sean algunos notables, como ustedes ven, no hace falta que utilice la calculadora de ninguna manera. Vamos a ver solamente unas pocas funciones trigonométricas más. Entonces tengo seno, hipotenusa. Ok, sí, podemos ponerlo así. Ahora tengo despejado el seno, ustedes saben, es lo mismo, ¿no es cierto? Ya habíamos quedado que el cateto opuesto es hipotenusa por seno del ángulo. Si despejo el seno, me queda Y sobre hipotenusa. De ahí es de donde viene pues, la fórmula que estoy poniendo ahí, ¿no es cierto? Vamos con el caso del coseno. Sería en cambio cateto adyacente por hipotenusa. ¿De acuerdo? Vamos con la tangente. Bien puede ser cateto opuesto sobre adyacente, o bien podría haber sido seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Siempre hablamos del mismo ángulo, ¿no? Ok. Vamos con otras más. Ahora voy a hablar de la... Vamos primero a hablar, hablemos de la cosecante, para que sepan que es 1 sobre seno. Tengo cosecante, sería 1 sobre seno del ángulo.
Y si es 1 sobre el seno del ángulo, pues sería hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿no? Simplemente se daría la vuelta, ¿no es cierto? Se daría la vuelta a lo que tengo ahí. Vamos en el caso de la secante, que se escribe sec. La secante es la inversa del coseno. Y si es la inversa del coseno, pues sería h sobre x, ¿no? Nos estamos llenando aquí de fórmulas, pero son fórmulas que son muy útiles. Y vamos con el caso de la cotangente, es simplemente la inversa de la tangente. No es tangente a la menos 1, por si acaso, no me refiero a esa inversa. Me refiero a invertir numerador y denominador, ¿de acuerdo? Al recíproco, digámoslo así, de la tangente. Ya no, para que no haya problemas, justamente para que no haya confusión, pues en vez de utilizar tangente a la menos 1 como función inversa, a veces decimos arco tangente, incluso en la calculadora, ¿no? Entonces esto vendría a ser adyacente sobre opuesto, o lo que daría lo mismo, coseno sobre seno del ángulo. Este es mi primer acercamiento para poder extraer estas fórmulas, ¿sí? No vamos a llamarle fórmulas, está muy general, vamos a llamarle identidades trigonométricas. Y en el mismo ejemplo de arriba, yo podría tratar de obtener pues ya las nuevas que tengo. Esta y esta. Muy fácilmente. Ok, vamos en el caso, por ejemplo, de la cosecante. Cosecante del ángulo que estoy trabajando, que era pi sextos o 30 grados. De acuerdo, sería simplemente la inversa del seno. O también puede ser hipotenusa sobre el lado o el cateto opuesto, ¿no es cierto? Vamos a acordarnos cuánto era el seno. El seno acá era de 1/2. Ese es el seno que yo tenía, 1/2. Por lo tanto, si es el recíproco de eso de ahí, pues es 1 sobre 1/2, es decir, es 2, ¿no es cierto? Simplemente invierto numerador y denominador, fácil. Vamos con el caso de la secante. La secante es en cambio recíproco de que del coseno, 1 sobre coseno. El coseno que teníamos aquí era raíz de 3 sobre 2, ¿ok? Entonces, por lo tanto, la secante va a ser 2 sobre raíz de 3. Simplemente invertimos numerador y denominador, nada más. O lo que da lo mismo, pues, hipotenusa sobre el cateto adyacente. También podemos hacer, y por lo tanto también vamos a llegar a la misma respuesta, si no está muy clara. Vamos con otra más, sería la cotangente. Esto es el recíproco de ¿qué? De la tangente, ¿no es cierto? Entonces nosotros ya hemos hallado que la tangente era raíz de 3 sobre 3. ¿Ok? Por lo tanto, acá vamos a tener 3 sobre raíz de 3. Simplemente le damos la vuelta. Y en el caso que quisiéramos racionalizar ese denominador, o sea, no nos gusta tener un radical. No nos gusta tener un radical en el denominador. Recuerden que puedo simplemente pues multiplicar por raíz de 3. O sea, solamente les digo que sería otra forma en la que ustedes podrían encontrar expresado esto. 3 raíz de 3, raíz de 3, raíz de 3. He multiplicado por raíz de 3 tanto arriba como abajo, ¿no es cierto? Me queda 3 raíz de 3 y abajo raíz de 3 al cuadrado se hace 3. Se elimina y me queda simplemente raíz de 3. Entonces la cotangente sería raíz de 3. Vamos a ver qué es lo que tengo entonces acá en mi tabla de ángulos notables con respecto a cosecante, secante y cotangente. Vamos a ver. Entonces, cotangente raíz de 3. Ya hemos dicho, ¿no es cierto? La inversa de esto. El recíproco de eso. No voy a decir inversa. La secante sería pues el recíproco del coseno. Acá está expresado de otra manera. Nosotros habíamos encontrado que era cuánto. 2 sobre raíz de 3. No habíamos racionalizado el denominador. Quitemos ese radical del denominador. Multipliquemos por raíz de 3 tanto arriba como abajo. ¿Ok? 2/3 de raíz de 3. Ahí estamos, ¿no es cierto? Y finalmente pues teníamos la cosecante que vendría a ser 2, que es el valor que tengo yo acá. Entonces no hace falta que vea la tabla entera. Si yo sé justamente cómo son estas relaciones, estas identidades, pues ya puedo sacar el resto de cosas. Fíjense que nosotros el ejercicio, ¿cómo comenzamos? Comenzamos solo con el seno, nada más, ¿no es cierto? El problema de esta tabla es que me da las respuestas de todo. Pero si yo les diera solamente pues una de las funciones, por ejemplo el seno,
pues me gustaría que puedan obtener el resto sin utilizar ni calculadora ni el resto de la tabla. Sí, he utilizado el resto de la tabla ¿para qué? Para poder comparar respuestas nada más, ¿no es cierto? Pero cada una de las cantidades las he obtenido yo de forma manual, utilizando pues las identidades trigonométricas que tengo acá, que son bastante importantes. ¿De acuerdo? Correcto. En este ejercicio me da tanto seno como coseno. ¿Ok? No tengo idea del ángulo y la verdad, la idea fuera obtener el resto de funciones trigonométricas sin utilizar la tabla tampoco, sin saber nunca el ángulo. Si yo preguntara cuánto vale la tangente, ¿cuánto valdría la tangente o cómo podría obtener yo la tangente aquí? ¿Qué identidad trigonométrica podría utilizar yo para poder obtener la tangente? Seno del ángulo sobre coseno del ángulo, lo cual me va a dar pues 1, ¿cierto? ¿Por qué seno y coseno en este caso son iguales? ¿Cómo podría yo obtener ahora, por ejemplo, la secante? ¿Cuál es la secante de este ángulo? Podríamos utilizar la fórmula que tengo de la hipotenusa, pero yo no tengo hipotenusa aquí. Tengo únicamente la información que se me da ahí. ¿De qué forma podría obtener yo la secante? Recuerden que es el recíproco del coseno, la secante. Por lo tanto, si raíz de 2 sobre 2, la secante vendría a ser 2 sobre raíz de 2. Y como a nosotros nos gusta racionalizar los denominadores, no nos gusta tener radicales en los denominadores, se ve feo, ¿no es cierto? Entonces, si tengo 2 sobre raíz de 2, podría multiplicar por raíz de 2 tanto arriba como abajo. Se va a hacer 2 raíz de 2 sobre raíz de 2 al cuadrado. Se va la raíz y me queda solo así. Por lo tanto, es raíz de 2. ¿Cómo podría obtener ahora la cosecante? 1 sobre el seno del ángulo, tal cual es la información que tengo ahí. No puedo utilizar catetos ni puedo utilizar hipotenusa porque no tengo esa información. Tengo que basarme únicamente en información que me da el ejercicio. Entonces simplemente sería lo mismo, ¿de acuerdo? Recuerden acá en este ejemplo, seno y coseno es lo mismo. Me va a dar nuevamente el raíz de 2. Una vez de que racionalizo, porque es esta la respuesta que voy a encontrar, ¿de acuerdo? Hago la racionalización, es decir, elimino ese radical del denominador porque se ve feo, multiplicando por raíz de 2 tanto arriba como abajo y obtengo solo raíz de 2 de arriba. Correcto. Y la última identidad que podría yo utilizar para sacar la función que me falta, que sería cotangente. Acá sería la igual de la cotangente de este ángulo. 1 sobre la tangente del ángulo es 1 sobre 1, viene a ser 1 nuevamente, ¿verdad? Entonces, de esta manera no hemos utilizado ni tablas ni calculadoras y nunca fue necesario saber cuál es el ángulo. Si ahora sí me toca saber cuál es el ángulo, pues ahora sí me tocaría o utilizar la calculadora o ir a la tabla y ver qué ángulo es el que me da tangente y cotangente de 1. Yo ya sé que es 45. Todos los otros valores deben coincidir. Es el ángulo de 45 y el ángulo de 45 transformado a radianes es pi cuartos. Recuerden que pi es 180, pi medios va a ser 90, pi cuartos va a ser 45, ¿no es cierto? Y listo. Entonces, de esta manera, a partir de solo saber, por ejemplo, de solo saber seno y coseno, he logrado obtener el resto de relaciones. Digamos que tengo yo un triángulo así y se me da la siguiente información. Me dicen que la base es 4 y que este cateto de acá es 3. Acá está el ángulo recto, la hipotenusa se encontraría pues opuesta a esa de ahí. Puedo analizar alguno de los ángulos, por ejemplo, este ángulo de acá, lo que yo decido llamarle alfa. Y necesito calcular de igual manera seno, coseno, tangente, etc. Tratando de no saber el ángulo y de no utilizar la tabla, solamente las identidades trigonométricas que tengo yo por acá. Entonces, vamos, por ejemplo, en el caso del seno. El seno es... Vamos más rápido, vamos en el caso de la tangente, es el que yo ya tengo, ¿no es cierto? Tangente es igual a cateto opuesto sobre adyacente. Entonces la tangente de este ángulo, que yo he denominado alfa, sería cateto opuesto sobre adyacente. Listo, ya sé que es 3 cuartos la tangente, punto. Y sé que la cotangente, es el recíproco, sería 4 sobre 3 en cambio. Vamos con el caso del seno.
Si nosotros observamos las identidades, seno es cateto puesto sobre hipotenusa. ¿De acuerdo? La hipotenusa no tengo, pero es fácil de hallar la hipotenusa y es un triángulo rectángulo. Yo sé que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no es cierto? Por lo tanto, la hipotenusa sería más menos. Vamos a utilizar siempre más porque en dimensiones siempre es positivo. No hace falta que ponga más menos, esa es la razón. Sería 16 más 9, o lo que da lo mismo raíz de 25, o lo que da lo mismo 5. Por lo tanto, el seno, ¿acuerdo?, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Volvemos a ver acá, ¿no es cierto? Cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ahora sí, volvemos a hacer cateto opuesto sobre hipotenusa. Ese viene a ser el seno. Fácil. Vamos con el coseno. El coseno es cateto adyacente, el 4, sobre hipotenusa. Muy bien. Vamos con la cosecante. Cosecante es el recíproco del seno. Si el seno es 3 sobre 5, la cosecante será 5 sobre 3. Y finalmente la secante es el recíproco de ¿qué? Del coseno. Por lo tanto, en vez de 4/5 sería 5 sobre 4 y ya he hallado todas. Solamente teniendo al inicio 2 catetos nada más. Nosotros podríamos basarnos en las identidades que ya tenemos para deducir otras más. Vamos al caso del seno. Voy a ponerle acá un nombre, pongámosle alfa. Voy a ponerle también un nombre acá a los catetos, a la hipotenusa también. Entonces tenemos que cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no es cierto? Y tenemos que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Nadie se va a olvidar ya de eso de ahí. ¿Qué es lo que pasa si yo sumo los cuadrados de ambos? Seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado. Vamos a ver qué es lo que pasa con las fórmulas. Sería esto más esto. Como tengo el mismo denominador, puedo juntarles. Y todos recordamos a qué es igual x cuadrado más y cuadrado. A qué es igual la suma de los cuadrados de los catetos. ¿A qué es igual? Tal cual, al cuadrado de la hipotenusa. Es el teorema de Pitágoras, lo que acabamos de mencionar justamente arriba. Y entonces esto se va a convertir en h cuadrado sobre h cuadrado, es decir, 1. Entonces tenemos la primera o la más importante de las identidades trigonométricas. Seno cuadrado más coseno cuadrado de un ángulo, del mismo ángulo, insisto, es igual a 1. Ok, esto podemos pues adjuntar ya a nuestra colección de identidades trigonométricas. Es algo muy importante. Perfecto. Vamos a ver pues otras identidades más. Acordémonos a qué es igual la secante. La secante del ángulo viene a ser el recíproco del coseno del ángulo. ¿Qué pasa si yo elevo esta secante? Si elevo esta secante al cuadrado. Pero bueno, si elevo esta secante al cuadrado, vamos a tener 1 sobre coseno cuadrado. Esto no lo vamos a olvidar, lo vamos a dejar ahí anotado ahí. Vamos a retomar esto de acá en un momento. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver, acordémonos un poco acerca de cómo se obtiene igualmente la tangente. La tangente es seno sobre coseno. ¿Ok? De acuerdo. Acá sería igual ahora la tangente al cuadrado. Solo por si acaso, ustedes verán que cuando yo digo tangente al cuadrado, coseno al cuadrado, seno al cuadrado, el cuadrado no lo pongo encima del ángulo para que no se interprete que es la tangente del ángulo al cuadrado, sino lo pongo encima de la palabra coseno, encima de la palabra tangente, encima de la palabra seno, a que no haya ambigüedad ahí. ¿De acuerdo? Entonces, secante al cuadrado, voy a poner el cuadrado encima de la palabra secante, no encima del ángulo, solo por si acaso. Perfecto. Tenemos entonces eso de ahí. Recuerden la identidad que acabamos de encontrar acá arriba. Dice seno cuadrado más coseno cuadrado del ángulo, pues es igual a 1. Yo puedo de ahí despejar, por ejemplo, voy a despejar de ahí, por ejemplo, seno.
Sí, podría hacerlo tranquilamente, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos despejar seno de ahí? Pues el coseno cuadrado sería al otro lado, ¿de acuerdo? Entonces recordemos, tengo seno cuadrado. Si yo despejo seno, debe ser igual a eso de ahí, ¿verdad? Esto pueden ponerlo como otra fórmula más o simplemente recuerden que si no está puesta la fórmula, se trata simplemente de despejar la variable que me está faltando y listo, ¿no es cierto? Ok, entonces si esto de aquí, pues lo reemplazo acá. ¿Qué va a pasar? En lugar de poner seno cuadrado, voy a poner eso ya 1 menos, vean ustedes. Y como tenemos todo sobre un mismo denominador, puedo separar. Ustedes saben que eso se puede hacer. Puedo dejarle como 1 sobre coseno cuadrado de teta menos coseno cuadrado sobre coseno cuadrado de teta, ¿no? Puedo separar las cosas si tengo un mismo denominador. Y bueno, ahora sí recordemos a qué es pues igual esto de aquí. Pues es lo que tenemos acá arriba, que habíamos hecho al inicio. Que les había dicho que no se olviden de esta parte de acá, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de colocar eso, podría colocar secante cuadrado. Y en lugar de colocar coseno cuadrado sobre coseno cuadrado, pues esto de aquí, ustedes saben, se hace 1, ¿verdad? Esta viene a ser la otra identidad que vamos a utilizar mucho. Se puede dejar expresada así o podrían ustedes pues despejar secante, de acuerdo, como ustedes quieran. Vamos a llegar a lo mismo. Voy a dejarla así, me parece que así me es más útil. Ok, tenemos otra identidad más que vamos a poner a nuestra colección. Y bueno, podemos ver la última, una identidad más que podemos poner también en nuestra colección. Ahora acordémonos de la cosecante. La cosecante viene a ser pues el recíproco del seno. Por lo tanto, la cosecante al cuadrado, fíjense que pongo el cuadrado encima de la palabra cosecante, no encima del ángulo, sería 1 sobre seno cuadrado del ángulo. ¿Ok? Y nos vamos a acordar de esto de aquí. Vamos a dejarlo guardado por acá para luego utilizarlo. Dejémoslo por un momento por ahí. Correcto. Ahora vamos con la tangente y la cotangente. ¿Qué era la tangente? Seno sobre coseno. La cotangente era pues el recíproco, sería coseno sobre seno. La cotangente al cuadrado, ¿cuánto sería? Se eleva al cuadrado tanto numerador como denominador. Correcto, estamos ahí. Y recordemos nuevamente nuestra muy popular identidad trigonométrica que nadie se va a olvidar. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Y puedo pues despejar coseno. Coseno ha sido 1 menos seno cuadrado, ¿no? Entonces esto puedo yo reemplazar acá. Y como ya hemos dicho, si estoy sobre un mismo denominador, puedo separar, ¿no es cierto?, los términos que tengo arriba. 1 sobre seno cuadrado. De acá me queda menos seno cuadrado sobre seno cuadrado. Esto se va a hacer nuevamente 1. Y 1 sobre seno cuadrado ya lo tenemos acá arriba. Recordemos que es esto que se encuentra acá. La cosecante al cuadrado. Por lo tanto, tenemos que cotangente al cuadrado ha sido igual a cosecante cuadrado, tal como tenemos acá arriba, menos 1. Y esta es la última identidad trigonométrica que les voy a brindar. Y que podemos colocar pues en nuestra colección ya. Ok, entonces teníamos acá nuestras identidades. A ver dónde están todas las identidades. Todas las identidades las tenemos aquí. Ya estas de acá pues acabamos de agregar pues ya unas nuevas, ¿de acuerdo? Entonces podemos hacer un solo formulario donde ya tengamos todo lo más importante y que lo podríamos utilizar ya en nuestros ejercicios. Ya, sería eso de ahí nada más. Entonces esta es la parte más importante de lo que acabamos de hacer. Ya no nos olvidemos de esto. Con esto que tenemos acá podemos ya hacer pues de todo, ¿no? Y recuerden que si me falta alguna fórmula, simplemente se trata de despejar de acá. Sí, podemos despejar de una de las fórmulas que nosotros ya tenemos ahí. Ok, bueno, quisiera saber estos pasos que acabo de aquí simplemente es para pues, dejarles saber de dónde vienen las fórmulas. No hace falta que se memoricen de ninguna manera los pasos.
Solamente era para que entiendan que no es un invento mío, sino que a veces con que uno entienda ciertas cosas, pues ya puede deducir el resto de fórmulas, nada más. Entonces quisiera saber si es fácil, ¿no? Tengo yo información sobre la hipotenusa e información sobre el cateto opuesto. Como ustedes saben, cateto opuesto sobre hipotenusa viene a ser el seno. Listo, cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso puede ponerse también como 2/3, ¿cierto? Bueno, antes de poder hallar el otro cateto, ¿de acuerdo? Que sería otra forma, ¿no? Utilizar el otro cateto de ahí hallar el resto de cosas. Bueno, si tengo seno, puedo tener ya cosecante, que vendría a ser pues simplemente el recíproco. Es decir, le damos la vuelta al numerador y el denominador y ya tenemos pues lo que necesitamos, ¿verdad? Correctísimo. Bueno, ¿qué más puedo hallar teniendo esto de aquí? Todavía sin tener que hallar el otro, cateto. Podría haber utilizado yo esta identidad. Si yo hallo el otro cateto, pues todo se vuelve bastante fácil, ¿no? Pero incluso sin hallarlo, si utilizo esta identidad de acá, puedo ya encontrar yo el coseno. Despejo el coseno de aquí, es decir, que va a ser la raíz cuadrada. Vamos a utilizar solo positivos, no hace falta que ponga más menos, de 1 menos seno cuadrado de teta, ¿verdad? Eso sería. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Seno cuadrado de teta sería 4/9. 1 es, se pasa todo eso a novenos, sería, ¿no es cierto?, 9 novenos, me queda 5 novenos, ¿verdad? La raíz cuadrada de 5 novenos. El 9 puede salir, me queda raíz cuadrada de 5 sobre 3, ¿no? Ese vendría a ser el coseno. Y si tengo ya el coseno, puedo obtener la secante, que sería el recíproco. Es decir, simplemente volteo el numerador y el denominador y encuentro esto de aquí. Y fíjense, sin haber obtenido el otro cateto, que podría haberlo hecho con Pitágoras y facilitarme toda la vida, ¿no es cierto? Vamos al caso de la tangente. La tangente viene a ser seno dividido para coseno. El seno es 2/3. Y el coseno es raíz de 5 sobre 3. Extremos con extremos, 2 por 3. Medios con medios, 3 por raíz de 5. Simplificamos y obtenemos esto de aquí. Y simplemente ya nos falta la cotangente, que sería el recíproco de eso de allá. Y estaría listo el ejercicio. Solamente utilizando identidades trigonométricas, ¿no? Básicamente una de las nuevas. Como les digo, otra forma hubiera sido encontrar el otro cateto. Ustedes saben que si les pongo nombres, pongámosle A, B y C, puedo colocar cualquier etiqueta que yo quiera. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros catetos, Por lo tanto, acá podía haber utilizado esto para encontrar C, por ejemplo. A cuadrado menos B cuadrado, o lo que da lo mismo, 36 menos 16, lo cual vendría a ser que C vale raíz de 20, ¿no es cierto? C vale raíz de 20. Ok. Y con la raíz de 20 hubiera podido obtener varias cosas. Por ejemplo, la tangente ahora sería 4 sobre raíz de 20. El raíz de 20 podría expresarse de otra forma. ¿De qué forma puede expresar la raíz de 20? Raíz de 20 puede ser raíz de 4 por 5. Y puedo sacar el 4, sería 2 raíz de 5. Esa sería otra forma de expresar raíz de 20, ¿no es cierto? 2 raíz de 5. Y por lo tanto, si hubiera utilizado, en lugar de las identidades trigonométricas, hubiera utilizado Pitágoras para poder obtener ese cateto de ahí, hubiera dicho que tangente es igual a cateto opuesto, que es 4, dividido para el cateto adyacente, que es 2 raíz de 5, es decir, 2 sobre raíz de 5. Vemos lo que teníamos de tangente, que es justamente 2 raíz de 5, y nos damos cuenta pues que cualquiera de las dos formas me hacen llegar a la mismísima respuesta, como ustedes pueden ver ahí. Entonces, en este momento ya no se trata de memorizarme los pasos para poder hacer el ejercicio, jamás fue así, sino
de entender de qué se trata y utilizar las identidades que yo quiera, porque ya no va a haber una única forma de poder resolver el ejercicio. Cada quien lo hará de una manera diferente. Dependiendo de la información que tenga, dependiendo de la fórmula que yo estoy familiarizado, ¿no es cierto? No existe un único procedimiento, existen varias formas de poder llegar a la misma respuesta. De eso se trata este tipo de ejercicios. Respuesta que me están dando ustedes, de racionalizar el denominador, de acuerdo, multiplicando por raíz de 5 tanto arriba como abajo, para poder obtener otra forma de expresar la tangente y por lo tanto, de igual manera, pues no sé si tengo alguna otra en la cual deje expresado sobre en el denominador como un radical. No se ve eso muy bien. Creo que no tengo más de esos casos. La secante, que es el recíproco del coseno, ¿verdad? Tengo 3 sobre raíz de 5. Puedo multiplicar por raíz de 5 tanto arriba como abajo. Me queda 3 raíz de 5 sobre 5. Ok, eso sería racionalizando el denominador.